Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de la Fundación Algo en Común. Saludamos también a todas las personas que nos acompañan y se conectan a través del Ministerio de Cultura, la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Minicultura y Proimágenes Colombia. Mi nombre es Luisa Fernanda Arias, coordinadora de proyectos en la Fundación Algo en Común. Voy a ser la moderadora durante este Facebook Live. Agradecemos a todas las personas que a esta hora se conectan para la socialización de la convocatoria del Laboratorio de Proyectos Culturales y Comunicativos Disoñando. Les invitamos a dejar sus preguntas en los comentarios de esta transmisión. Al finalizar la sesión estaremos respondiendo todas sus inquietudes. Hasta el 27 de junio de 2022 podrán aplicar comunicadores, realizadores audiovisuales, productoras, productores sonoros, radialistas, fotógrafas y fotógrafos, así como periodistas y gestores culturales en esta convocatoria que está especialmente enfocada a proyectos comunitarios, alternativos e independientes que tengan la necesidad o el interés de fortalecer sus habilidades para formular y presentar proyectos comunicativos y culturales. Disoñando es un laboratorio de formulación de proyectos que nace como un ejercicio pedagógico en formato virtual, buscando fortalecer las competencias y habilidades para la formulación y gestión de proyectos comunicativos y culturales con el fin de potenciar nuevas propuestas e impulsar la participación en distintas convocatorias a nivel local, regional, nacional e internacional. Es importante mencionar que las 170 personas beneficiarias accederán a todas las actividades de manera gratuita. Esta beca es completa, entonces esto es muy importante para todas las personas que se van a postular. Disoñando es organizado por el Ministerio de Cultura en alianza con Proimágenes Colombia y operado por la Fundación Algo en Común. Para hablar un poco sobre cómo aplicar a esta convocatoria, conocer su alcance y términos de referencia, nos acompañan por un lado Patricia Maya, líder del proyecto Territorios en Diálogo de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos de Mincultura, y por otro lado, Laura Cadena, coordinadora de contenidos de Disoñando. Les doy la bienvenida. Laura, Patricia, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal si iniciamos entonces la socialización con Patricia para que nos ponga un poco en contexto de cuál es la motivación para crear la segunda versión de Disoñando? Bienvenida, Patricia. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Bueno, primero que todo, un saludo especial a todas las personas que nos están viendo y las que nos van a ver en un futuro, que estén enterados de esta convocatoria tan interesante que estamos desarrollando desde el Ministerio de Cultura. Me presento otra vez, soy Patricia Maya, lidero un proyecto maravilloso que se llama Territorios en Diálogo en la Dirección, y desde ahí nosotros trabajamos con distintas líneas de acción, entre ellas la línea de formación. En esta línea de formación hay algo supremamente clave y es poder empezar a tener unos relatos también, o buscar que nuestros creadores de contenidos empiecen a construir relatos de sus propios territorios y nosotros brindar herramientas para que eso sea posible. En el 2000, digamos, 21, se creó Disoñando, fue la primera versión, y si bien nosotros a veces vemos que hay muchas ofertas de formación relacionadas con la formulación de proyectos, para la dirección de audiovisuales, cine y medios interactivos era importante que cuando creemos una propuesta de formación sobre este tipo de propuestas, digamos, esté más enfocada en lo que es justamente la creación de proyectos comunicativos, con esa misma interés de que existan estos radialistas, como decíamos, fotógrafos, fotógrafas, comunicadores que también empiecen a entender la importancia de su rol en las comunidades y la importancia de que se fortalezcan también sus proyectos de la mano con las acciones que podamos hacer desde el ministerio. Entonces, el año pasado surge esta propuesta, surge también en esta misma estructura de laboratorio, que no son clases simplemente magistrales y de información, sino de creación conjunta. Y tuvimos como una gran sorpresa porque fueron más de 1.800 personas que se inscribieron y 1.800 ideas, digamos que también fue maravilloso saber y conocer, y eso nos siguió motivando a tener una segunda versión, que es la que estamos presentando el día de hoy.
Gracias, Patricia. Sabemos que esta convocatoria va a llegar a 170 personas en esta oportunidad. El número es mayor al del año pasado y nos gustaría también saber por qué el interés de potenciar las ideas sobre proyectos de distintos municipios de Colombia, porque llegar directamente a las comunidades. Pues digamos que eso es algo que ha sido bien interesante, que es una temática, digamos, que trabajamos muchísimo desde el grupo de comunicación y medios interactivos en el ministerio, porque justamente hay algo que buscamos todo el tiempo y es la descentralización. O sea, sabemos que hay muchos procesos, mucha oferta también cultural que no solamente surge desde el ministerio, sino incluso de otras organizaciones públicas o privadas que en ocasiones se quedan sin tener esa participación territorial, sin tener esa Colombia real, ¿no? Esa Colombia profunda, como decimos, pero también esa incidencia desde cada uno de los rincones del país. Y lo que busca, digamos, diseñando y lo que buscamos desde estos procesos de formación justamente es que los creadores, los gestores culturales, los comunicadores tengan herramientas para poder acceder, para que realmente pensemos en esa democratización de la cultura en ese sentido y que puedan vincularse a los procesos que se están desarrollando a nivel nacional. Como pues también algo que es interesante es que si bien este es un proceso virtual, ya al decirlo virtual estamos también así acortando un poco como ciertas posibilidades, pero también ampliando otras, y es la posibilidad de que incluso colombianos en el extranjero también puedan participar de lo que es estos procesos formativos. Y creo que algo también muy valioso es que, y lo vivimos el año pasado, que era maravilloso tener a las personas que estaban, todos los participantes con diferentes acentos, con diferentes pues, rasgos, y era una riqueza que justamente el espíritu del laboratorio también permitía esos diálogos entre ellos como territorios, esos también posibilidades de alianzas, de articulación, de justamente también de nuevas propuestas creativas, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes riquezas que nos deja este mundo virtual y que la idea es obviamente potenciarlo con este tipo de propuestas. ¿Cómo ha sido el impacto de este tipo de proyectos que se ha desarrollado también desde el ministerio en las comunidades? ¿Cómo se ha visto reflejado también posteriormente? Pues bueno, el año pasado, como les decía, fue maravilloso, sobre todo ver como resultado las alianzas que se generaban entre los mismos participantes. Entender que si bien a veces alguien llegaba con una idea de proyecto, a medida que el proceso de formación iba avanzando, su idea se ampliaba o incluso hasta se cambiaba, porque entendían que habían muchos de los intereses de su propuesta que estaban hacia otros caminos que eran mucho más sencillos a veces o que eran mucho más interesantes también. Eso me parece que también fue como un gran acierto. Otra cosa que también fue como una gran ganancia fue la posibilidad de ellos de empezar a generar circuitos de circulación de sus propios contenidos, de generación de invitaciones para festivales, como eso, todas esas riquezas de esos trabajos colaborativos. Pero también tuvimos un caso súper bonito y digamos lo más interesante de este caso fue que nos llamó y nos dijo, miren, yo hice el proceso con ustedes y ahora gané una convocatoria. Entonces, en este caso fue Mario Mantilla. Él tiene un proyecto, una serie audiovisual que se llama La Negra Soledad. Obviamente sabemos su trayectoria, sabemos que tiene como un bagaje gigante también en los procesos audiovisuales y demás, pero es interesante como esa posibilidad de siempre sabernos que conocemos algo, pero que estamos en un proceso de aprendizaje. Y yo creo que nunca está tarde para volver a aprender, ¿no? Y esos aprendizajes también bellos se dan justamente en la relación con los otros. Entonces, él presentó su propuesta, lo acompañó el proceso, lo acompañó también en esa formulación, y algo que pasó fue que él fue nominado también a presentar un pitch en una invitación de Sony Aniversarias en el año 2021. Entonces,
como que ese tipo de noticias que nos llegaban pues eran sumamente como interesantísimas y nos daban como esa certeza de que este tipo de procesos sí hay que hacerlos. Y algo que también fue bastante interesante es que no es solo una formación fría, a veces creemos que la virtualidad es fría, ¿no? Y que estás tú solo por allá. Yo creo que esa también fue una barrera que se logró romper y entender a nuestros tutores que hicieron parte del proceso tan cercanos a sus participantes, tan cercanos a los proyectos y tan involucrados, obviamente también abrió una posibilidad gigante de generar otro tipo de relaciones profesionales entre ellos. Entonces, creo que diseñando parte también de ese mismo principio de que siempre somos aprendices y siempre somos maestros. Entonces, ahí es la riqueza también del trabajo colectivo. Gracias, Patricia. Queremos recordarle ahora a las personas que se están conectando que estamos hablando de la convocatoria que se encuentra abierta actualmente del Laboratorio de Proyectos Comunicativos y Culturales Diseñando. Le doy la bienvenida también a Laura Cadena, coordinadora de contenido de Diseñando, para que nos cuente un poco de qué se trata la convocatoria. Ya Patricia nos ha contado de qué se trata Diseñando, pero queremos saber también de qué se trata la convocatoria, que nos cuentes también, Laura, qué actividades se van a encontrar durante este proceso. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este espacio de socialización. Creo que para mí es muy grato ver cómo cada vez las narrativas que nacen en las periferias son vitales pues, para esta construcción de estos nuevos ecosistemas de comunicación, cómo las instituciones también abrazan estos procesos tan necesarios de contar otro país también, como decía Patricia. Para mí es muy grato poder acompañar este proceso, poderlo coordinar, agradecer pues mucho también como estas iniciativas que fortalecen los procesos comunicativos en las comunidades. Diseñando este año, pues en esta segunda versión, quiere precisamente dar un espacio de laboratorio para los proyectos comunicativos que vienen de los territorios, sean étnicos, sean de la comunicación popular, de las diversas formas de comunicación popular, de lo comunitario, de lo alternativo, porque es una necesidad latente cada vez fortalecerse más en las formas de escritura, en las formas de realización de proyecto, ¿no? De cómo entender estos universos de la financiación y poder como democratizar la comunicación, ¿no? Que como que ese es el gran sueño detrás de las apuestas de comunicación. Diseñando este año va dirigido a agentes del sector cultural, audiovisual, sonoro y digital nacional, con unas especificaciones, claro, que con los intereses de poder acompañar sobre todo esos procesos comunitarios étnico-populares, alternativos e independientes, de realizadores audiovisuales, productoras y productores sonoros, radialistas, fotógrafos, fotógrafas, músicos, ilustradores, así como gestores culturales del país. Son 170 becas que este año Diseñando pues se elegirán estos 170 proyectos desde esta diversidad para poderlos acompañar en el proceso de fortalecer estas narrativas para que estas grandes ideas se conviertan en unos grandes proyectos. Creo que la comunicación en general es una gran herramienta de resistencia, ¿no? De contar país, de contar esta otra historia que no ha sido contada. Entonces es como poder acompañar a esos procesos comunitarios o alternativos de comunicación en fortalecer esos procesos. ¿Qué requieren las personas para poder postularse a Diseñando? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo funcionan los términos? Bueno, realmente los requisitos son muy sencillos porque lo que se quiere es poder llegar a todo el mundo, a todos repensarse este país sin fronteras, ¿no? Y esta Colombia profunda. Por eso realmente lo único es acceder a un formulario en línea que pueden encontrar en la página de Algo en Común.
Este formulario pide unos datos básicos de nombre, como cuál es la idea detonadora del proyecto, los documentos de identidad los criterios para seleccionar los proyectos, pues son muy simples. Uno es la idea detonadora, es decir, tienen como que redactar brevemente como porque esa idea tiene el potencial de convertirse en un gran proyecto comunicativo cultural. Para nosotros es muy importante en diseñando que estos proyectos puedan realmente tener una incidencia local en el territorio. No necesariamente tienen que ser procesos que nacen en el territorio, pero sí que se trabajan con el territorio. Creo que ahorita hay una forma también de pensar que no solo es trabajar para las comunidades, sino con las comunidades, cómo se articulan estos procesos que ya existen. Entonces, como estas ideas que también a veces nacen en las ciudades, ¿no? Desde la academia y que quieren acompañar procesos también comunitarios o desde el otro lugar, los procesos que nacen en territorio y que también requieren como de entender toda la universalidad que también pues ofrecen lo académico. También dentro de esos criterios está la nota de intención, que es simplemente redactar una pequeña nota en el mismo formulario donde se cuentan esas motivaciones para postularse a la beca. Es decir, poder exponer estas actitudes, las aptitudes que tiene para participar en dicho proceso, en esta formación virtual. Los jurados prestarán especial atención a esas respuestas que expongan el por qué quieren hacer parte del proceso, la incidencia de dicho proyecto en la comunidad y el alcance que puede lograr, los compromisos que están dispuestos a asumir después de finalizar el proceso de formación. Creo que para nosotros es muy importante entender que más que acompañar un proyecto que haga un taller, por dar un ejemplo, es un proyecto que puede hacer un proceso de largo aliento, y eso es lo importante, como lo interesante, trabajar con la comunidad, de mano con la comunidad. También va muy cerca a esto el potencial de réplica de estos aprendizajes, ¿no? Como esta incidencia local, y si se pertenece a una organización de carácter social, o algún colectivo de comunicación o algún medio comunitario que tenga presencia en este territorio, no importa si es de orden local, municipal o regional. Entonces, tras revisar esta información, que es la que se pide dentro del formulario, pues ya se hará la selección de estos 170 proyectos con los que acompañaremos a lo largo de diseñando este 2022. ¿Hasta cuándo podrán postularse las personas? Bueno, tenemos dentro de las fechas para tener en cuenta, es que esta convocatoria se abrió el 8 de junio, desde el 8 estamos recibiendo proyectos y finalizamos el 27 de junio a la medianoche, 11:59 de la noche hora Colombia. Es importante también entender que esta convocatoria está abierta también para colombianos en el exterior, siempre y cuando el proyecto sea para ser ejecutado en territorio, ¿no? Entonces, como decía ahorita Patricia, también es entender cómo también desde afuera se proyecta país, ¿no? Y cómo podemos acompañar y cómo con esta diversidad también que se encontrará seguramente en la selección de estos proyectos, puede que sucedan estas alianzas interesantes dentro de como la universalidad de lo que se puede construir frente a la comunicación popular, a independiente y alternativa. ¿Cuándo vamos a conocer las 170 personas seleccionadas? El día 5 de julio se anuncian estos resultados de estos 170 proyectos. Después pues, de la revisión de estos puntos simples por parte de los jurados, se anunciaría. Es muy sencillo, lo único que pues, se requiere es como que se dan 2 días después de que se publica para que puedan responder al correo de proyectodiseñando@gmail.com como la aceptación de la beca y ya, eso es todo para poder iniciar el proceso. Gracias, Laura. Ahora vuelvo con Patricia y nos gustaría también saber cuáles son las expectativas que se tienen frente a esta convocatoria, si hay algo especial que se esté buscando o cuáles son en general las expectativas.
Bueno, pues yo quería también comentar algo y es que este proyecto, como lo decíamos al principio, es un proyecto liderado por el Ministerio de Cultura en alianza con Proimágenes Colombia y con la suerte de tener a los amigos de Algo en Común haciendo todo el ejercicio de operación del proyecto. Y lo quiero resaltar sobre todo porque justamente estos ejercicios que hace el Ministerio de descentralizar ciertas acciones parten incluso desde este momento, ¿no? Ahorita yo viví en Cali, pero soy de Pasto y ahora tengo frío en Bogotá, pero ustedes están en Cali y esa también es una mirada distinta. Tener ojos que piensen el país desde la periferia, desde las regiones, es supremamente importante y yo creo que eso hace también una gran diferencia en los procesos que estamos construyendo. Igualmente también esta misma idea del proyecto en relación a sus formadores, que si bien son personas expertas en el ejercicio en el que van a estar acompañando en los diversos módulos, también nuestra intención es que sean parte de esa diversidad que tenemos en nuestro país, tanto étnica como de género, ¿no? Que tengamos una equidad también en ese sentido y esa es la gran expectativa que estamos cumpliendo. Yo creo que desde el momento en que abrimos este proceso, desde quienes están, ustedes que están operando el proyecto, y es justamente que tengamos la posibilidad de tener otro tipo de propuestas metodológicas, propuestas que no estén alejadas a los procesos reales que ocurren en el territorio, que estén cercanas también a esas experiencias de comunicación, como ahora lo decía Laura, que surgen en el barrio, que surgen en las veredas y que también son supremamente, pues no, también no, que son supremamente importantes para esa construcción de país que nosotros queremos hacer desde estos espacios institucionales. Otra de las grandes, digamos, expectativas, y ya lo hemos dicho también, es que estos procesos definitivamente generan o están ligados a romper como ciertas barreras, ¿no? En términos de los alcances, pero también en términos no sé, como de fortalecer lo que es el derecho a la cultura. Nosotros a veces vemos o a veces llegan esas preguntas o uno escucha a muchas personas que dicen, no, vivir de la cultura es muy difícil, no tenemos posibilidades, el sector siempre está como un poco a un lado, pero si uno se pone como a buscar un poquitito, empezamos a ver que hay muchísimas posibilidades de financiación para nuestros proyectos culturales desde todas las líneas, pero en muchas ocasiones sí son restringidos porque sí tienen unas condiciones que a veces son lejanas a las que nosotros desde el territorio podemos encontrar. Entonces, este tipo de procesos lo que busca es tener ese lenguaje o poder como ser quien media esos dos lenguajes y poderles permitir a todos los creadores, a todos los gestores, aplicar ese tipo de convocatorias que otra vez, que no sean siempre los mismos los que se ganen en los procesos, ¿no? Y que también podamos tener otras miradas. Y creo que esa como, digamos, hablábamos el otro día con el equipo, decíamos, no tienen que ser profesionales quienes se inscriban acá, porque no tenemos unas restricciones en términos de académicos o en términos, sí, como de cuántos títulos tienes. Aquí lo que vale es la idea que tú propongas y la relación de tu idea con tu comunidad. Y creo que eso pues también es ganar esos logros o es uno de los logros que nosotros queremos obtener con este proyecto. Otra cosa también que marcamos muchísimo es que las ideas circulen, ¿no? Nos pasa también, y yo creo que a todas las que estamos acá, nos ha pasado que tenemos 300 ideas y a veces no las ejecutamos. Entonces están todas por ahí en el aire y realmente a veces hace falta que alguien nos agarre más o menos y nos diga, escríbela, o sea, como bájala de tu cabeza, veamos qué tan viable es, veamos cómo la conectamos y creo que esa circulación de esas ideas que se van a convertir en grandes proyectos es también parte de lo que nosotros buscamos para aportar, digamos, desde el ministerio, esa construcción de ese país equitativo, de ese país diverso y de ese país también que se comunique y se relacione de una manera positiva con su entorno. Entonces,
pues yo estoy muy feliz porque creo que desde ya estamos nosotros cumpliendo esas expectativas y pues la idea y esa invitación es justamente a que no tengan como susto presentarse. A veces uno dice, bueno, pero para presentarme a la convocatoria de formular proyectos tengo que formular un proyecto, ¿no? Pero por eso lo que decía ahorita Laura es muy sencillo. Pongan su idea, sean muy cautivadores también con ella, pero no dejen de hacerlo porque son oportunidades de verdad que nos fortalecen como personas y como gestores de la cultura de este país. Gracias, Patricia. Muy importante todo esto que mencionas. Y bueno, invitamos a las personas que nos están viendo a través del Facebook Live a que visiten la página algoencomún.co/disonando, en donde pueden encontrar todos los términos de referencia, encuentran el formulario de registro, que realmente es algo muy sencillo, que no les va a tomar algo más de 20 minutos, porque si ya tienen su idea, pueden desarrollarlo inmediatamente. Entonces, ahora quisiera saber, Laura, ¿cómo va a ser la vinculación ya de estas 170 personas que van a ser becadas completamente? ¿Cuándo inician? ¿Cuáles son las actividades en las que van a participar? ¿Cuáles son las temáticas que vamos a encontrar en esta versión de Diseñando? Bueno, la etapa de formación iniciaría después de pues, tener estos 170 proyectos seleccionados el 12 de julio y vamos hasta el 26 de agosto. Para participar en estos espacios formativos virtuales, realmente lo único que se requiere es que tengan cualquier dispositivo, sea celular, computador, tablet, lo que puedan tener a la mano, y una conexión a Internet. Es importante, sobre todo en este momento, decir que esto que no se vuelve una limitante, sino también entender cómo hay recursos que ya existen en los territorios, los espacios Vive Digital, universidades que ponen a disposición espacios también de conexión, ¿no? Porque realmente esto solamente van a ser, son 7 semanas de formación, pero con una inversión de 4 horas semanales para poder estar en estos talleres en modo virtual. En estas 7 semanas, en estas 4 horas semanales, se recibirán las asesorías especializadas en cada uno de sus proyectos. Vale recordar que los proyectos, como bien decía Patricia, no tiene que ser una idea completamente construida. Es literal, como dice la palabra, una idea. Es como, me imagino esto, ¿cómo puedo llevarlo a un gran proyecto? Tampoco son unos grandes requerimientos, sino cómo poderse conectar. Y pues son 4 horas, también desde ese lugar lo pensamos, ¿no? Como poder que no fuera como que tuvieran que tener una disposición completa, porque también pues están como las ocupaciones del día a día, pensando también en lo comunitario, en lo territorial, que creo que siempre ha sido una experiencia importante de entender cómo pues somos un país que está constantemente en movimiento, de las necesidades pues de que están trabajo, estudio y cómo esto se puede vincular en la cotidianidad de la semana, ¿no? Entonces que también esto del tiempo pueda ser algo que incentive a que se inscriban al laboratorio, porque 4 horas pues a semanales pueden articularlas tranquilamente así, a sus actividades cotidianas. Es importante también que, pues, que entiendan como que este proceso de formación virtual se va a desarrollar en 5 módulos de talleres virtuales y los temas son, uno, comunicar desde los territorios. Yo aquí quiero hacer un poquito de énfasis en que estos espacios de formación vienen con unos formadores, con unas lógicas territoriales inmensas, enormes, es decir, muchísimos, tanto son indígenas o vienen de procesos culturales de comunicación que nacieron en los territorios y que por el trabajo comunitario, por las mismas experiencias, pues son en este momento un gran ejemplo de apuestas de comunicación territorial y que de años de experiencia, pues ahora son los replicadores de cómo pueden acceder a cierto tipo de conexiones, a cómo se puede contar un proyecto, ¿no? Entonces, este primer módulo, que se llama Comunicar desde los territorios, es como la comunicación muta cuando también se está contando desde adentro,
porque es muy diferente la narrativa que uno tiene de un territorio desde afuera a cómo la puede contar alguien local, ¿no? Allí en este módulo nos van a acompañar Yancy Castillo, es una compañera también pues de proceso comunitario alternativo de comunicación que ha acompañado también varios proyectos de ministerio. También estaríamos con un módulo que se llama formulación de proyectos, que es para entender cómo se escribe un proyecto, cuáles son estas estructuras mínimas para poder pasar de una idea pues ya a un documento, a un proyecto formado. Otro de los módulos es las estrategias de gestión y financiación. Entonces, cómo se gestan con recursos, cuáles son las maneras de financiar estos proyectos. Algo que me parece muy interesante de Diseñando, y sobre todo con esto, pues, que nace precisamente de una iniciativa del Ministerio de Cultura, es que el interés del Ministerio de Cultura es que los proyectos entiendan que hay una diversidad de opciones para poder financiar que no son solamente las convocatorias locales nacionales. Y eso es lo que se quiere buscar, ¿no? Como que puedan entender cómo hay diferentes estructuras para poder darle pues a estos proyectos, a llevarlos a la realidad. También tendremos el módulo de aliados y redes colaborativas, que creo que precisamente es una de las grandes estrategias de los procesos comunitarios de comunicación que se forman a raíz del trabajo colectivo, del trabajo con el otro, de tocar la puerta a instituciones o de las empresas o de los mismos procesos barriales, ¿no? Entonces, es también como todas esas estructuras que se construyen desde una lógica, desde lo alternativo, pero pues muy de la mano siempre también con todo lo occidental que aporta a la construcción de país y de proyectos de comunicación. Y finalizaríamos con el módulo de cómo contar tu proyecto, que va no solamente desde cómo yo presento mi proyecto, una convocatoria, cómo me comunico, ¿no? ¿Qué puedo decir en un pitch? Sino también estas herramientas que existen para hacer este proyecto público, ¿no? Cómo salgo a la luz con mi proyecto. Entonces, creo que son unos grandes módulos que van a tenerse al inicio, como una especie de grandes clases con unos expertos comunitarios y también pues de todo del ecosistema de la comunicación nacional. Y posterior a esto ya se van a realizar tutorías grupales por grupos de 10 personas que van a estar pues agrupadas por estas temáticas que lleguen, ¿no? Entonces ahí ya va a haber más como una tutoría más puntual, más al proyecto específico, y dentro ya como de pues todas estas jornadas se van a hacer unos encuentros virtuales y charlas con líderes y lideresas de proyectos exitosos de las comunidades, que creo que también eso ha sido como algo transversal que pensamos que es muy importante, porque a veces necesitamos escuchar que el señor que vendía en la tienda, no sé, empanadas toda la vida en el barrio, se le ocurre una idea de cómo llevar la marca, no sé, a hacer como un tema de espacio comunitario, desde una de generar comunicación y como ver cómo de una idea mínima, ahora son personas que en las comunidades tienen grandes proyectos, y reconocer en el otro esa realidad, también pues uno se anima, ¿no? A decir, bueno, no está tan descabellado entonces mi proyecto, porque sí se puede. Entonces, transversalmente vamos a tener como diferentes encuentros con procesos exitosos de comunicación que nacieron también de pequeñas ideas, que ahora son grandes proyectos, que son ejemplo en las comunidades, en los territorios, que son sostén de la comunicación territorial, para entender que no hay idea pequeña, ¿no? Es más entender cómo se puede llevar como a una construcción para pues acceder a todas las posibilidades y que sean como espacios también horizontales desde la comunicación. Esto sería, ¿no? Como el plan que se empieza a ejecutar este tiempo, y invitarlos como que creo que las preguntas que más han llegado precisamente son como eso, pero ¿un proyecto de qué nivel? No, es una idea, que precisamente este espacio es un laboratorio para poderlos acompañar
así literal de la mano, uno a uno, como decir, salen de este espacio con un universo completo de su proyecto de comunicación posible. Gracias, Laura. La invitación entonces es a que se postulen, se animen con sus ideas, se arriesguen también a presentar sus proyectos. En la página www.algoencomún.co encuentran toda la información para que puedan postularse a Diseñando. Por aquí tenemos algunas preguntas, todavía pueden escribirnos. Y la pregunta de Carolina es, ¿se puede participar desde cualquier lugar del país? Laura. Sí, efectivamente. Como bien decía Patricia, creo que si algo quedó como de la experiencia de toda esta transformación de cómo este mundo digital se amplió, es entender cómo se puede llegar a todos los lugares y cómo finalmente un espacio pedagógico ya no requiere un aula, sino este tipo de conexiones aquí como estamos conversando, también es un espacio de formación. No interesa de qué territorio sean, no interesa si es, si es de la comunidad misma o si es un proyecto que ha venido afuera y que ha combinado con la comunidad, si es una persona que tiene una idea, eso es súper importante. No necesariamente hay que tener un colectivo, una agrupación o ser parte de una fundación. Puede ser yo como persona con mi idea y puedo postular y no hay ningún límite de territorio ni tampoco como de estas formas de presentarse. Es completamente abierto. Bien, ¿pueden participar extranjeros en el proceso de formación? Pregunta María. Está diseñado para colombianos y colombianos en el extranjero, siempre y cuando, y esa salvedad es importante, esta idea de proyecto de comunicación sea para ejecutar en un territorio colombiano, un territorio nacional. Catalina dice, me gustaría saber si es posible realizar inscripción como colectivo. Y aquí me imagino que también se refiere a si queda como colectivo, ¿cuántas personas podrían participar? Cuando ya tendrían que seleccionar como a la persona que representaría a este colectivo, que sería el que quedaría pues inscrito en el proyecto, ¿no? Entonces, efectivamente sería como Catalina representando al colectivo Secuchasuto, de aquí para nombrar uno de los colectivos de Palenque de Comunicación, por ejemplo, pues este proyecto que van a ejecutar después, ¿no? Ya colectivamente, pues quedan las herramientas en la persona que elijan. Acuérdense que uno de los puntos de selección es precisamente este poder de réplica, ¿no? Entonces, si hay un colectivo ya formado con una idea que le han venido pensado, pues seleccionan a algún integrante que pueda representar el colectivo dentro de la formación. Bien, gracias, Laura. Christopher nos pregunta, ¿los proyectos ganadores tendrán apoyo económico o solo asesoría? Tienen una asesoría y un acompañamiento, pero hay o sea, ¿cuál es la idea? Como lo que decía ahorita Patricia, como el ejemplo de lo que pasó el año pasado. Salen con todas las herramientas para que su proyecto ya pueda aplicar inmediatamente el próximo año o las convocatorias que todavía estén abiertas, nacionales, internacionales, para precisamente conseguir los recursos dentro de los, y no solamente eso, dentro de los talleres de formación, en las tutorías. La idea es que los formadores les dejen estas herramientas de decir, mire, si usted necesita esto, vaya y toque esta puerta, ¿sí? Si no todo, digamos, tenga que ser dinero, hay forma de hacer alianzas, cuáles son los espacios que proveen ciertas cosas. Yo creo que hay un tema profundo, es de desconocimiento de cómo cada uno de los impuestos que pagamos cotidianamente como colombianos van a diferentes bolsas que financian infinidad de proyectos culturales. Y creo que lo que más yo me he encontrado como pedagoga es como la gente diciendo, como, ¿en serio eso existe? Podrías, por ejemplo, nombrar la ley de cine, que es una de las leyes pues que más envidian, así como en Latinoamérica, que existe aquí en Colombia, que financia el cine nacional, y eso no pasa en muchos países. Entonces, estos espacios, este espacio precisamente es para conocer y entender todo este ecosistema, y no solo de lo nacional, sino lo internacional, porque como dice el cuento, pues el dinero está, es que saber buscarlo, ¿no? Es como entenderlo y de que también hay muchas formas de realizar proyectos que no necesariamente tienen que ser con dinero.
que es creo que una de las particularidades que tienen los procesos comunitarios alternativos e independientes, que también hay otras lógicas de construcción y este escenario es un escenario perfecto de formación que confluyen todos estos exponentes de la comunicación de lo tradicional y lo popular y lo alternativo que van a compartir esas herramientas para ello. Nos pregunta Adriana, bueno, esto lo acabamos de comentar. Adriana, te invitamos también a que revises nuevamente el live o que visites también la página algoencomún.co, donde nos pregunta cuáles serán los módulos, temas, habrá apoyo económico. Bueno, esto lo acaba de mencionar también Laura. Andrés Castillo nos envía saludos desde Fusagasugá, están apoyando con la tarea de la difusión de la convocatoria. Juliana nos pregunta, ¿debo pertenecer a ese territorio en el que va a tener incidencia el proyecto? No necesariamente, pero sí entender que ahí el jurado tiene en cuenta este trabajo en el territorio con las comunidades, ¿no? Entonces, es decir, igual tú tienes una idea, dices, yo quisiera proponerlo para X territorio, puedes hacerlo, pero si hay un trabajo expansivo con la gente, ¿no? Donde también están involucrados dentro de tu idea de proyecto, seguramente pues eso va a dar también como un mayor uno desde ahí se entiende como la intención, ¿no? Del poder de réplica, de la articulación territorial. Creo que como país, y esto lo he hablado muchas veces también con personas que están interesadas en trabajar en proyectos en comunidades, es pensarse cómo lo que yo sé aporta a un territorio, pero también todo lo que yo no sé que el territorio me aporta a mí. Y desde ahí se pueden co-crear ideas y proyectos maravillosos, entonces, pero no hay ningún límite, o sea, no es una condición, pero sí los invito a que puedan explorar esa profundidad de cómo puede tener incidencia su proyecto. Ahí para reforzar también, Luisa, con el tema digamos, uno de los momentos finales de esta etapa de formación es que se va a hacer un rally de proyectos. Y esto yo lo puedo referir mucho como cuando se termina la universidad hay que hacer la tesis y que a veces la tesis entonces se hacen como por supuestos, ¿no? Como clientes ficticios, ideas ficticias. La idea es que este rally de proyectos se pueda hacer como una competencia de proyectos, de los mismos proyectos que están aplicando, para que tengan una experiencia de cómo sería aplicar. Es decir, esta es una idea, cómo se construye este documento, es que hay una fecha final, qué tengo que entregar, o sea, hacer todo un momento experiencial de cómo se aplicaría un proyecto, pues para que queden con esa experiencia e inmediatamente puedan ir a aplicar con su idea y su proyecto ya fortalecido después de este laboratorio. Bueno, ya en unos minutos estaremos cerrando, pero tenemos todavía unas preguntas y algunas enfocadas a colectivos. Por un lado, Tatiana nos pregunta, ¿más de una persona del colectivo se puede presentar? Me imagino que con diferentes proyectos. Y por el otro lado, María del Mar Jaramillo nos pregunta si su colectivo aborda temas tabú, ¿puede participar? Laura, nos ayudas por favor respondiendo estas dos preguntas. De hecho, tengo que contar, y que nos ha parecido muy bonito, es lo diversificado, por ejemplo, que ha llegado ahorita, pues los proyectos que ya han aplicado. Los proyectos de comunicación están abiertos a temas de género, a lo que tengan que hablar las comunidades. O sea, la comunicación, cuando se habla de comunicación popular o alternativa, independiente, pues han sido espacios que han permitido contar esas otras cosas donde el país no ha sido narrado, ¿no? Entonces también creo que los proyectos y las propuestas que quieran contar lo que no se ha contado seguramente serán las que más quisiéramos acompañar, por decir, es momento de hablar de lo que no se ha hablado en el país, ¿no? De lo que no se ha hablado, de lo que nos atraviesa. Entonces, que no sea una limitante las temáticas que tienen, porque al contrario, lo que queremos es acompañarlos completamente. Tengo que, por ejemplo, decirlo, dentro del grupo de tutores, formadores, son profes o formadores que van a compartir sus experiencias desde diferentes lugares, sea de lo indígena, de lo afro, desde las apuestas LGTBI, o sea, es completamente diverso y entre las más particular sea su proyecto, seguramente será como una de esas cosas que incentivan a que existan estos espacios, ¿no?
porque es una necesidad contar este país y estas apuestas de comunicación que necesitan pues llegar como a todos los lugares, ¿no? Como les decía ahorita, como que la comunicación pueda ser democratizarse y que no hay tema tabú, hay que hablarlo, hay que acompañar todo. Y sí, y también lo que decías ahorita, Luisa, respecto a si es un colectivo y si quieren ser varios postulados del mismo colectivo, efectivamente, si tienen dos proyectos distintos y cada quien tiene designado uno de los proyectos, bienvenidos, se pueden postular a nombre natural, ¿no? Con cada uno de sus proyectos. Claro que sí. Gracias, Laura. Bueno, ahora me gustaría preguntarle a Patricia, por acá nos dice Giovanna, ¿las obras que ganen estímulo tienen alguna restricción con la exhibición y distribución y otros medios alternativos por derechos de autor? Las obras, perdón, ¿cómo? Las obras, los proyectos que ganen el estímulo. Pues nosotros digamos que este como es un proyecto de formulación, este es, perdón, una convocatoria de formulación de proyectos. En este caso, hay algo que nosotros siempre estamos teniendo como en cuenta en ese sentido, es que las ideas son de quienes de los propietarios de las mismas. Siempre van a ser sus proyectos. Digamos que no hay ninguna, desde nosotros como ministerio y desde las entidades que acompañamos este proceso, no nos quedamos con las propuestas, no nos quedamos con los proyectos, simplemente lo que hacemos es buscar esas alternativas para que ustedes puedan fortalecerlos como a futuro. Y efectivamente siempre nosotros tenemos estas legalidades, por decirlo así, para que tengan ustedes toda la tranquilidad de que sus proyectos siempre serán suyos y digamos esos derechos morales y esos derechos patrimoniales, incluso que ya la idea cuando se materializa, pues seguirán siempre pues a cargo de ustedes como creadores. Las personas, por ejemplo, que se han aplicado a otra convocatoria del ministerio, a las convocatorias de estímulos, a Comparte lo que somos, a Concertación, a Jóvenes en Movimiento o que vayan a aplicar, no tienen ninguna restricción para poder aplicar también acá. Entonces, volvemos como otra vez a esa misma idea. Muchas veces nosotros desde la gestión cultural hacemos muchísimas cosas. Tenemos un proyecto musical, un proyecto de danza, de teatro, pero además también tenemos un trabajo de procesos de formación con las comunidades o procesos de comunicación. Entonces, este espacio es para que ustedes también puedan aprovechar a que esas ideas de comunicación que a veces pueden tener dentro de estos mismos proyectos culturales, las empiecen también a desarrollar, porque así como le decía ahora Laura, hay un potencial gigante en este campo de la comunicación también para poder acompañar y fortalecer desde distintas entidades públicas y privadas que buscan también justamente o que encuentran esa necesidad de ampliar o de darle la voz más bien como a muchos de los proyectos que están en los territorios. Entonces, es también esa motivación de pensar que si tienes un proyecto musical, no solo es musical, o sea, también puede haber un proyecto de comunicación desde la música que tú haces, que puedes empezar a pensarlo y a estructurarlo junto con nosotros. Gracias, Patricia. Por aquí nos preguntan en cuanto a temas educativos, si es posible que un espacio radial de una emisora universitaria participe si quien lo dirige es mayor de 50 años. Bueno, yo ahí voy a decir que la edad no importa, únicamente deben ser mayores de 18 años. Y la pregunta sería sobre todo enfocada a este espacio universitario, porque también nos pregunta Carito Quiroz, que ella es docente de una institución educativa en el Quibdó y tienen un festival estudiantil de cortometrajes en inglés. ¿Este tipo de proyectos educativos transversales aplican? Estás en silencio. Perdón. Sí, perdón. Sí, claro que sí, porque eso es un proyecto de comunicación que está atravesado por lo pedagógico. Creo que es un muy buen ejemplo y voy a poner, por ejemplo, uno también de un ejemplo muy particular de uno de los proyectos que han llegado, que es, por ejemplo, biotecnia. Y esto como biotecnia como para hacer un proceso de formación comunitaria respecto a los ecosistemas de un territorio, ¿no? Y esto es un proyecto digital. Entonces, es un proyecto de comunicación.
que está en un marco de lo digital, exactamente lo mismo, ¿no? Esto es un proyecto pedagógico que está en un marco desde lo audiovisual, es comunicación y efectivamente pueden participar. Y también como que entender que o puede ser una idea que esté en el momento semilla, o puede ser un proyecto que tenga unas etapas y necesite fortalecerse, que necesite entender cómo poder continuar, cómo buscar financiación, apoyo. Entonces, no hay una etapa específica para poder aplicar, siempre y cuando sea comunicación, para comunicación cultural. Gracias, Laura. Bueno, pues ya vamos cerrando. María nos pregunta si interesan los temas de migrantes. Todos los temas son bienvenidos. Lo importante es que tengas una idea o un proyecto y tengas interés en formularlo y gestionarlo también a través del laboratorio. Y Dilo7 nos pregunta, ¿pueden participar dos personas con un mismo proyecto, ilustrador y guionista? Solamente una persona puede participar, sin embargo, si se encuentran en el mismo espacio y quieren de pronto tomar las clases, igualmente deberán seleccionar una persona que sea la postulada, porque al finalizar se va a entregar un certificado. Entonces, bueno, si Laura de pronto quiere agregar algo en este punto, ya para cerrar con el live. Pues que tengan en cuenta que si igualmente surgen más inquietudes de aquí al 27 que pues cierra la convocatoria, estamos a disposición en nuestro correo de proyectodisonando@gmail.com. Allí pueden pues, trasladar sus inquietudes, los acompaño con todo el proceso. Recuerden que el formulario es muy simple de diligenciar, es en lenguaje sencillo, no pedimos documentos pues así más allá como que puedas exponer en un párrafo tu idea. Y que pues tampoco creo que eso es importante, como que no es tanto tiempo a la semana, que son espacios que se pueden distribuir, y que lo que queremos y esperamos es poder ver esa diversidad de proyectos, desde todas las formas, desde todas las historias, porque lo que se quiere es seguir creando espacios donde todas las voces cuenten y todos los territorios puedan ser narrados, que creo que es la apuesta más grande como desde la comunicación y acompañar en la formación y la formulación de sus proyectos, herramientas que puedan sacar también muchas veces como del silencio de estos proyectos tan bonitos y es cuando uno se da cuenta como la riqueza que hay frente al hervidero de ideas, ¿no? De sueños en el país por transformar como esta Colombia posible que también queremos desde lo personal, desde lo territorial. ¿Algo que quieras agregar, Patricia? Sí, pues yo lo que quiero es otra vez extender esta invitación a todos y a todas las personas que nos están viendo y principalmente a todos esos gestores y gestoras culturales que están en los territorios que puedan expandir también este mensaje, como dice Laura. Nuestro interés es que lleguen muchas propuestas con muchas ideas que nos permitan construir un relato común de nuestro país, pero común desde esa misma diversidad, donde entendamos que esa diversidad y esa diferencia es la que nos une y que nos permite también construir desde estos ejercicios de la comunicación otro tipo de relaciones con el otro, ¿no? Entonces, volver a invitarles a que se inscriban a la convocatoria, que presenten sus ideas y a todas las organizaciones que también nos acompañan en muchas ocasiones, que nos están viendo, que nos apoyen en esa divulgación. Creo que este hace parte también de ese ejercicio colectivo del que hablamos y pues nada, esperar con muchísimo gusto todas esas maravillosas ideas que van a llegar y con muchas ganas también de acompañarlos en su desarrollo. Bien, Patricia, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Esperamos tener pronto sus postulaciones, conocer sus proyectos, saber qué es lo que está pasando en el territorio nacional. Por supuesto, agradecer a las redes sociales del Ministerio de Cultura, Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos de Minicultura, Proimágenes Colombia y la Fundación Algo en Común que se unen en este espacio y hacen posible
posible que podamos resolver todas las dudas que tenemos. Quiero agradecer también a todo el equipo de comunicaciones y marketing de la Fundación Algo en Común por apoyarnos en la producción de esta transmisión. Recuerden que Disoñando tiene su convocatoria abierta hasta el próximo 27 de junio. Toda la información la encuentran en www.algoencomún.co y este programa es organizado por el Ministerio de Cultura en alianza con Proimágenes Colombia y operado por la Fundación Algo en Común. Esperamos entonces vernos en una próxima oportunidad. De nuevo, gracias por acompañarnos en este espacio. Las preguntas pueden enviarlas a proyectodisonando@gmail.com y allí Laura estará muy atenta a responder todo lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Que ya no estamos